Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo: «Esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les dirá: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Así será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos sentimos muy seguros de hacer el bien? Dice en Mateo 6:23: «Y si el bien que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra es la oscuridad misma». Sí, parece que el Evangelio de hoy nos llama a la humildad, a no confiarnos, a no creernos tan seguros, a entender que nuestras opiniones no siempre son el camino correcto. Hay formas de llevar nuestra fe que quizá no aceptamos porque pueden ir en contra de lo que siempre se ha hecho. Formas de celebrar, formas de pensar, formas de sentir que quizá van en contra de nuestra fe, pero tenemos dos opciones: las acomodamos según nuestra opinión o caminamos el trecho estrecho. La palabra de Dios hoy nos exhorta a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe, sobre cómo estamos viviendo el hoy conforme a ese mañana que tenemos en mente. Vamos a ahondar en los 3 mensajes de hoy y pidamos al Espíritu Santo que renueve nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para aceptar sus palabras con una perspectiva nueva. Primero, Señor, ¿me salvaré yo? Segundo, ¿cuál es mi puerta estrecha? Y tercero, sentarnos a la mesa con Él. Primero, Señor, ¿me salvaré yo? Dice en su palabra que en aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Y uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta pregunta nos puede llevar a preguntarnos entonces: ¿nos salvaremos nosotros? Que la misericordia de nuestro amado Dios no nos haga caer en el letargo de la confiada mediocridad. Hoy en día, en algunos contextos laborales, es increíble ver que quien hace lo que le corresponde se destaca del resto, que siempre busca hacer lo mínimo, cuando quienes se deberían destacar deberían ser aquellos que dan más de lo que les corresponde. En el caminar de la fe ocurre algo similar. Aunque el camino de fe no es un camino en el que buscamos compararnos unos con otros, sí hemos visto que llega un momento en el caminar con el Señor en el que nos conformamos con los mínimos. Es decir, vivimos una fe de momentos, la fe de los domingos cuando vamos a la iglesia, la fe en los momentos difíciles, pero allí solo recordamos a Dios, en otras circunstancias de nuestra vida no, porque después lo sacamos de nuestras conversaciones en el trabajo, de las relaciones con la familia, de lo que vemos en redes sociales, del modo como celebramos y lo que celebramos. Un día contaba un sacerdote que invitó a su hermano a cenar. Su hermano, quien tenía novia, le pregunta coloquialmente que si podía llevar, entre comillas, a su pegote, es decir, a su novia. Por supuesto, el padre le dice que sí, pero cuenta este sacerdote que tuvo el siguiente pensamiento: qué bueno sería que así como llevamos a un amigo o a nuestra pareja a todas partes, así lo hiciéramos con Jesús. Porque llevar a Jesús a todas partes, con humildad y de corazón, implica construir un camino hacia la eternidad con Él. Segundo,
¿cuál es mi puerta estrecha? Sigue diciendo en su palabra que a la pregunta de si son pocos quienes serán salvos, Jesús responde: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les dirá: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. La puerta estrecha hace relación a la conversión de corazón, la penitencia interior, como bien lo dice el Catecismo Católico en el numeral 1430. Los cristianos no vivimos una conversión de un día, sino de toda la vida, de todos los días. Ese intentar entrar al que se refiere Jesús podría hacer pensar que con unas prácticas externas de piedad como rezar el rosario o ir a misa es suficiente sin realmente cambiar nuestro día a día, conformándose a seguir viviendo una vida de muchos vicios y pocas virtudes. Como dice nuestro Señor: misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, ¿de qué nos sirve rezar el rosario si hablamos mal de nuestro prójimo y sembramos cizaña? Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Sí, diremos igual: hemos recibido a Jesús en la Eucaristía y hemos escuchado su palabra en la misa, pero afuera todavía vivimos en situaciones que no reflejan esa relación con Dios, porque pensamos que Dios es de momentos y no lo llevamos en nuestra cotidianidad. Hoy, si somos esposos, padres, madres, hijos, hermanos, amigos, ¿cuál es esa puerta estrecha que el Señor nos pide cruzar? ¿Será la fidelidad en lo que vemos, escuchamos y las conversaciones que tenemos? ¿Será tal vez la paciencia y el trato amoroso con nuestros hijos y familiares? ¿Será el esforzarnos por criticar menos y ayudar y comprender más? ¿Será tal vez salir de nuestro egoísmo y pensar más en los demás? ¿Será salir de ese negocio ilegal y confiar más en la provisión que Dios dará? ¿O será dejar de ver esa serie que daña mi corazón y el corazón de mi familia? ¿Será poner más atención en lo que estamos viendo y escuchando en televisión y redes sociales? Dios sabe que no somos perfectos y no lo seremos en esta tierra, pero ama ver que lo estamos intentando y que ponemos nuestra vida y caminar en sus manos. Rodrigo era un hombre que había empezado un proceso de conversión. De niño había sido abusado en varias ocasiones por un tío, un recuerdo que lo marcó profundamente. Del grupo católico al que pertenecían, cierto fin de semana programaron un ingreso a la cárcel de su ciudad para llevarnos implementos de aseo y hacer un taller bíblico con los reclusos. Rodrigo estaba encendido de amor por Jesús y quería servir. Sin embargo, la ida a la cárcel lo confrontó con su pasado cuando conoció a un hombre que estaba allí por abusar a algunos de sus sobrinos. Cuando lo miraba no podía evitar recordar el odio que sentía hacia su tío ya fallecido. En una confesión días después, el sacerdote le aconsejó orar por la gracia del perdón, algo que le costaba. Sin embargo, empezó en el rosario a pedir a Dios la gracia del perdón. Lo hizo unos días y ya luego lo olvidó. Meses después se abrió un nuevo servicio en la cárcel y coincidencialmente le tocó sentarse a acompañar en la lectura de la Biblia a aquel hombre que le recordaba su pasado. En su interior pensó en aquella puerta estrecha y pensó en la frase de Santa Teresa de Jesús: dame lo que me pides, Señor, y pídeme lo que quieras. Dame la gracia del perdón y pídeme que perdone. Tercero, sentarnos a la mesa con Él. Entonces seguía diciendo Jesús: así será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados afuera y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Suenan fuertes estas palabras, ¿verdad? Podemos creer que estamos con Él, pero realmente nuestro corazón no se ha entregado completamente a Él.
Es como cuando un hombre se casa con su esposa, pero quiere seguir su vida de soltero, saliendo con otras mujeres y a tomar licor con sus amigos, dejando a su esposa sola en casa. Eso es tratar de vivir una vida siguiendo a Cristo, pero no dejando de vivir la vida del viejo hombre. Como dice Jesús en Lucas 9:62, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La vida cristiana no se trata de prohibiciones, se trata de vivir en el amor. Pero para vivir en el amor es importante, con la ayuda del Espíritu Santo, educar nuestra voluntad. Alguna vez leímos en el libro Regla de vida de una madre esta historia. Decía que un joven quería salir con una jovencita. Este no solía ser hombre de una sola mujer, pero la condición que ella le puso fue no salir con nadie más que ella. Algo que al principio le costó, pero realmente quería poder salir con aquella joven. Evitó muchas llamadas y coqueteos. Dijo que no a muchas salidas con otras personas. Al principio, algo que le costó mucho. Meses después, finalmente, esas renuncias por algo mayor le hicieron enamorarse aún más de aquella jovencita con la que finalmente se casó. No demos por sentado nada. Muchos fariseos y maestros de la ley creían segura la salvación por sus prácticas y por conocer la ley. Y tal vez a aquella mujer adúltera, tal vez a aquellos recaudadores de impuestos, tal vez pensaban que ellos no llegarían al cielo. Pero Jesús no estaba de acuerdo con su arrogancia y su orgullo. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Rodrigo ese día conversó con aquel hombre y mentalmente pedía a Dios por él y por el alma de su tío. Desde ese día no los soltó de la oración. Meses después sintió que pudo perdonar y vio los frutos de esa oración en la conversión de aquel hombre quien después de un retiro espiritual lloraba de arrepentimiento. La puerta estrecha para Rodrigo en esa experiencia particular fue el perdón y sintió como su alma descansó. Ya no cargaba con ese rencor que tanto le pesaba y adicional a eso, su proceso de perdón fue de ayuda también para alguien similar, a quien fue su victimario. ¿A qué nos está llamando hoy el Señor? ¿Cuál es nuestra puerta estrecha? Oración. Señor, perdónanos. Perdona nuestra mediocridad con la que te damos por sentado. Nos dices, misericordia quiero y no sacrificio. Y quizá en muchas ocasiones te recibimos en la Eucaristía estando peleados con nuestros hermanos. Nos dices, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y somos los primeros en levantar críticas y cizañas en los grupos de oración o nuestras familias. Hoy nos llamas a la coherencia. Esa coherencia es tal vez una de las puertas estrechas que nos llamas a cruzar hoy. Cada palabra es pronunciada con el fin de preparar nuestra alma para compartir ese banquete contigo en la eternidad. Amado Señor, hoy pedimos tu perdón y danos tu gracia santificante que nos ayude a caminar con humildad y amor esa puerta estrecha que nos ayudará a recibir el regalo de la salvación por el que pagaste con tu sangre en la cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con la intercesión de nuestra Madre María. Amén. Comparte este evangelio y llevemos más familias a Cristo.